comenzar el taller Líder Coach y bueno, desde la Junta de Extremadura entendemos el coaching y el liderazgo como una herramienta esencial y la más potente para poder afrontar nuestros retos tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que debemos empezar por el análisis de uno mismo, el análisis donde desarrollamos diariamente nuestras acciones, tanto personales como profesionales, y también, bueno, pues cómo poder tener la capacidad de controlar esas acciones para conseguir esos objetivos que nos marcamos. Entendemos que desde la Junta de Extremadura queremos ayudar a todas las extremeñas y a todos los extremeños a ser personas cualificadas y eficaces en su vida personal y profesional, por supuesto, y qué mejor manera que trabajar desde la formación, ¿no? Desde la formación y desde, diríamos, un liderazgo al servicio, un liderazgo al servicio en el cual antepongamos el trabajar con las personas, para las personas, trabajar en proyectos conjuntos y dejando a un lado un poco nuestro ego personal y nuestro individualismo. El otro día analizaba con una serie de empresarios, con los cuales suelo tener bastante relación, un estudio de las competencias, ¿no? Que a la hora que ellos tenían en cuenta a la hora de contratar a personal, ¿no? Evidentemente, además de sus cualidades y sus conocimientos, valoraban muchas soft skills, ¿no? En concreto salió una paleta principal de 10 soft skills, de las cuales dentro de las 4 primeras estaba el liderazgo. También nos acompañaba la responsabilidad, por supuesto, la adaptación al cambio, que vamos a hablar en estos tiempos de adaptación al cambio. Hablaba también el trabajo en equipo y la cuarta era el liderazgo. Por eso entendemos nosotros desde la Junta de Extremadura que desde las primeras etapas de formación y de educación, así como en el aprendizaje a lo largo de la vida, siempre tenemos que estar trabajando el concepto de liderazgo. Un concepto y que lo tenemos que tener presente cada vez que actualizamos nuestros conocimientos y me gustaría destacar, sobre todo a nivel de trabajar en habilidades técnicas para cómo aplicar ese conocimiento de la mejor manera posible, ese conocimiento que hemos impartido en cualquiera de nuestros centros de educación y formación, esas habilidades intrapersonales, cómo podemos hacer ese análisis y hacer ese mejor sentimiento emocional de nosotros mismos, y una habilidad también muy importante, la interpersonal, cómo cada uno de nosotros, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro equipo, podemos hacer ese liderazgo, un liderazgo que puede ser, debe ser compartido, donde cuando se alcanzan esos objetivos comunes también hagamos con mucha humildad y con mucha empatía hacia esos trabajadores y esas trabajadoras ese objetivo alcanzado. Y no debemos de olvidar también que los líderes también se equivocan, los líderes son humanos y también se equivocan. Además necesitamos, yo creo que no solo líderes técnicos, sino también líderes emocionales, ¿no? Que es lo que más me falta hoy en las organizaciones. También creo que estamos ante un momento de oportunidades donde se pone más de relevancia lo que son los conocimientos y la actitud, y en ese sentido creo que debemos de trabajar. Creo que si cabe, aún más debemos potenciar esta sociedad del aprendizaje bajo el paraguas de la neuroeducación. Tenemos que romper un poco esos esquemas, tenemos que romper un poco esos mitos y esas cosas que nos quedan a veces encorchetadas y que nos limitan y nos frenan el seguir evolucionando en esta sociedad cada vez tan cambiante, donde cada vez sufrimos unos cambios más vertiginosos y con mayor frecuencia. Para ello, pues tenemos que trabajar por lo que son las destrezas, son las habilidades, lo que es el talento de las personas y sacar lo mejor de uno mismo. Y para ello, y para profundizar en estos aspectos, contamos con Raúl de Tena. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación. Creo que has estado hablando del concepto de liderazgo, entendido muchas veces, o al menos lo entendemos muchas veces como la idea de liderazgo empresarial, ¿no? Pero el liderazgo, tal y como lo has definido, ese aprendizaje a lo largo de toda la vida,
está muy relacionado con la idea también del liderazgo, en este caso de la ciudadanía, el liderazgo de cada uno de nosotros a la hora de enfrentarnos a los retos cotidianos. Si combinamos la idea de liderazgo y coaching, también alusión que has hecho en tu presentación, al final nos damos cuenta que el tipo de liderazgo es diferente, es un liderazgo más facilitador. El liderazgo que nos lleva a, desde un trabajo interno, poder ayudar al desarrollo de otras personas. La base de lo que vamos a trabajar esta tarde está relacionada sobre todo con una reflexión interna de cómo trabajar desde dentro, cómo ese trabajo interno, esa capacidad de responsabilidad para hacer que las cosas sucedan, también lo llevamos luego a un ámbito de desarrollo de otros, facilitar el desarrollo de otros. Esa sería, digamos, que la filosofía del líder coach. Hay una frase que a mí personalmente, desde que tengo uso de razón, pues siempre la tengo como un mantra, que es esta de Mahatma Gandhi, que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, muchas veces tenemos la sensación de que nuestra capacidad de influencia es pequeñita, de que no tenemos capacidad de hacer muchas cosas más allá de nuestro entorno más cercano, pero la realidad es que si queremos alcanzar grandes cotas o desarrollos en otros ámbitos, en cualquier esfera de la sociedad, el primer eslabón, el primer elemento, el primer agente de cambio tenemos que ser nosotros mismos. ¿Eso qué implica? Que cuando yo cambio y yo veo las cosas desde una perspectiva distinta, todo mi entorno cambia de forma sistemática. Así que en el tipo de sociedad que vivimos, que es un tipo de sociedad completamente en red, donde estamos sistemáticamente conectados como nodos que somos, digamos que la influencia de un nodo en el resto de nodos pues es significativa. Cada vez que yo me muevo, de alguna manera todo ese sistema se mueve. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tengo mucha capacidad de influencia, aunque sea aparentemente pequeñita en primera instancia. Supongo que todos conocemos el famoso efecto mariposa, ese que dice que el batir de alas de una mariposa en un lugar del mundo pues puede dar lugar a un huracán en la otra punta del mundo. Bien, pues bajo ese prisma y desde esa posición, esa capacidad de influencia personal que todos tenemos, creo que todos somos o podemos llegar a ser agentes de cambio desde nuestra pequeña zona de influencia, pues con ese batir de alas para hacer que puedan suceder cosas mucho más allá de mi entorno mucho más cercano. Así que con esa invitación de todos somos agentes de cambio me gustaría arrancar en este momento. Decía Manuel en su presentación que estamos en un entorno turbulento. Los expertos hablan de este entorno y lo definen como entorno VUCA. El VUCA es un acrónimo que tiene cuatro características que lo definen como tal, ¿no? La V tiene que ver con entorno volátil. La volatilidad hace referencia a la velocidad del cambio. Las cosas suceden muy rápido, mucho más rápido de lo que somos capaces de entender. La U, que procede del inglés, sería entorno incierto. Y la incertidumbre, pues, es algo que al ser humano normal no nos gusta. Nos dice la neurociencia que tenemos tres tipos de cerebro: el cerebro triuno, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro límbico emocional, cerebro de mamífero, y luego en las especies más evolucionadas el neocórtex, el cerebro racional. Gran parte de las decisiones del ser humano se toman desde el inconsciente, desde nuestro cerebro reptiliano. Y nuestro cerebro reptiliano está sobre todo preparado para la supervivencia, para la seguridad, para permanecer de alguna manera en la quietud, ¿no? Bueno, pues un entorno incierto, lógicamente, pues desde nuestro cerebro reptiliano nos mata. Al ser humano no le gusta la incertidumbre como norma general. La C del entorno VUCA tiene que ver con entorno complejo. ¿Y eso qué implica? Pues cada vez tenemos más opciones para elegir, más posibilidades de poder elegir una cosa u otra. Claro, muchas opciones posibles en un entorno en el cual no tengo seguridad de cuál es la mejor opción, muchas veces me lleva a esa famosa paradoja de la parálisis por el análisis. Es decir, prefiero no tomar decisiones a la espera de que suceda algo, ¿no? Aparecen esas palabras tan maravillosas que utilizamos en la gestión del tiempo como la procrastinación, ¿no? Una palabra muy curiosa. Y finalmente, la A de entorno ambiguo implica pues, que lo que hoy funciona, mañana no funciona. Es decir, es como si hubiésemos aprendido a trabajar y a navegar con las reglas del ajedrez y cuando por fin las dominamos y las manejamos muy bien, de repente nos cambian el tablero y nos ponen un parchís y, claro, lógicamente no podemos jugar al parchís con las reglas del ajedrez. Ese entorno VUCA, fijaros, se refleja muy claramente en estas dos imágenes que comparto con vosotros. La primera, la de la derecha, en el eje del tiempo, cambios e innovaciones que se producen, y nos dan cuenta de que a lo largo del tiempo cada vez ha habido más cambios, más innovaciones, y llega un momento que esto es completamente exponencial. Si te quedas quieto, te quedas fuera. Hay una ley, la ley de Revans, que nos dice que un ser humano o una organización solo pueden evolucionar si su tasa de cambio interna es igual o superior a la del entorno.
Es decir, si vas a la misma velocidad te mantienes, si vas un poquito más lento te quedas atrás y si vas un poquito más rápido puedes ser promotor, en este caso, del cambio. Esa imagen la ponemos en relación con la que tenemos a la izquierda y hablamos de lo que se conoce como el ciclo de vida de las cosas. En economía lo utilizamos, por ejemplo, cuando lanzamos un producto al mercado. Son siempre las mismas fases: introducción, crecimiento, madurez y declive. Es un proceso cíclico que ocurre en todos los ámbitos de la vida. Bien, pues en un entorno VUCA los ciclos de vida se han acortado. Pensad, por ejemplo, en la tecnología, el ciclo de vida de la tecnología. Te compras un teléfono móvil nuevo y en cuestión de días, semanas, ya han salido versiones que lo dejan obsoleto. El ciclo de vida de la moda. Hace años, pues te comprabas una prenda y si te rompió un zapato lo llevas al zapatero. Hoy se te rompe, directamente lo tiras y te compras 3 prendas diferentes, ¿no? El ciclo de vida de los electrodomésticos, ¿no? La famosa obsolescencia programada, tal día como hoy, se te va el microondas, el frigorífico y las vajillas. Fuera. Tienen fecha de caducidad. Y lo que es más importante, pensad en el ciclo de vida del conocimiento. De tal forma que hace años con lo que sabías podías estirar durante casi toda tu vida y en el momento presente con lo que sabes te vale para un tiempo muy determinado y tienes que estar en un permanente efecto de reinvención y reaprendizaje. Por tanto, en un entorno como este, la capacidad de aprendizaje es absolutamente necesaria. Aprender rápido. Bien, desde este punto, fijaros, y en Extremadura ya se han lanzado estrategias que tienen que ver con repensar Extremadura, pero estaréis de acuerdo conmigo en que en este mundo pues estamos en un entorno que tiene que ser repensado de alguna manera. Pero no solo repensado desde el punto de vista conceptual, sino también desde un punto de vista de repensar para actuar. Y aquí me gustaría hacer alusión a una nueva mirada, una mirada que no toca solo lo personal, lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, sino también toca una mirada global, una mirada colectiva, que nos lleve desde la actitud hasta la acción. Son tiempos de acción, son tiempos de pararse a pensar, de reinventarse, pero son tiempos también de remangarse y empezar a hacer cosas, en este caso en nuestro entorno. Por tanto, necesitamos ese perfil de líder que tiene que ver con personas capaces de liderarse a sí mismas y personas capaces de liderarse a sí mismas para poder liderar e influir a otras personas en el futuro. Ese es el tipo de liderazgo que como sociedad necesitamos en todos los ámbitos, en este caso de nuestra sociedad. Por tanto, un líder coach o una líder coach, digamos que adquiere una nueva perspectiva, tiene una nueva forma de mirar las cosas, diferente, primero para asumir y para cuestionarse sus paradigmas, las cosas, las creencias que tenemos y que damos por buenas y por sentadas, y desde ahí asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Si algo se asocia al concepto de liderazgo transformador y facilitador, es el concepto de responsabilidad personal, esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Con lo que tengo, hago lo que puedo. ¿Por qué? Porque el entorno exterior no lo puedo controlar, solo puedo trabajar con lo que tengo, en este caso, dentro. Así que desde ahí, fijaros, la propuesta es una propuesta sugerente a la vez que arriesgada. Tenemos que trabajar desde dentro. Trabajar desde dentro. Cuando todo lo que sucede ahí fuera es turbulento, es casi que amenazante, el entorno más seguro que conocemos, en el que sí tengo capacidad de influencia, es el que está dentro de mí. Así que desde ahí, fijaros, quiero compartir con vosotros la pirámide neurológica de Robert Dills. El ser humano, en cuanto empezamos a conocerle, lo primero que vemos es como un iceberg. ¿Por qué? Porque hay una parte muy pequeñita, que es la visible, lo que podemos ver de él, pero hay una parte inmensa en las profundidades que no llegamos a conocerla, en tanto en cuanto no seamos capaces de profundizar en el conocimiento de esa persona. ¿Qué es lo que hay en la parte de arriba? ¿Qué es lo primero que vemos? La parte esa del iceberg. Pues la conducta, lo que una persona hace, sus acciones, su entorno, su forma de vestir, su forma de comportarse. En general, eso es lo primero que vemos. Y de hecho, si os dais cuenta, muchas veces es lo que en base a eso juzgamos y etiquetamos a las personas. En cuanto empiezas a conocer un poquito más en profundidad a esa persona, tenemos una parte que tiene que ver con la actitud. La actitud de una persona se puede ver relativamente pronto, pues en su forma también de comportarse, sus comentarios, su lenguaje no verbal. Eso también nos da muchas pautas acerca de esa actitud. Cuando profundizamos un poquito más, tenemos la parte de la aptitud. Sus conocimientos, sus experiencias, su forma de hacer las cosas. Cuando bajamos un poquito más en la zona intermedia, tenemos creencias y valores, nuestros porqués y nuestros paraqués, que tienen que ver con esas creencias que hemos adquirido en algún momento de nuestra vida y que de alguna manera son las que rigen
un poco nuestros pilares básicos en la toma de decisiones, que proceden también de ese inconsciente. A nivel un poquito más bajo está la identidad, que es quién soy yo en relación pues, al entorno en el que me muevo. ¿Quién soy yo? Esa pregunta que nos hacemos muchas veces en cierto momento vital, que suele coincidir casi con la mitad de nuestra vida, ¿no? Esos 40, esos 50, en los que surgen muchas crisis vitales, en muchos casos, en muchas personas. Y finalmente, en la parte más profunda, la parte transpersonal, es quién soy yo en relación a algo más grande que yo. El que sea religioso lo asocia a Dios, el que sea más espiritual, pues no sé, a las energías, al universo, algo más grande que nosotros mismos. De tal forma que, si os dais cuenta, cuando queremos ejercer cambios, lo más rápido es cambiar mi forma de hacer las cosas. Cambia tu forma de hacer las cosas y obtienes resultados distintos. ¿Qué ocurre? Que en la parte de arriba, que tiene que ver con la parte de acción, actitud y aptitud, que es lo que solemos incluso utilizar en el sistema educativo, es herramientas y formas y métodos, formas de hacer las cosas diferentes y conocimientos, pues el tipo de cambio que generamos ahí es un cambio remediativo. ¿Eso qué significa? Son cambios que no generan hábitos sostenidos a lo largo del tiempo. Como diría el refranero popular, la cabra tira al monte. O sea, después de cierto tiempo volvemos a hacer las cosas de la misma manera. Cuando trabajamos en la parte intermedia, en la parte de creencias, de valores que tiene que ver con mi forma de pensar acerca de las situaciones, ahí sí puedo generar cambios generativos, que son cambios que sí sostienen hábitos sostenidos a lo largo del tiempo. Y finalmente, la parte más baja, la parte de identidad y la parte transpersonal, serían cambios evolutivos, ¿no? Imaginaros esa persona que tiene un accidente de tráfico o una enfermedad terminal y se cuestiona y se plantea las cosas de un prisma completamente distinta, da prioridades distintas a las situaciones y, por tanto, es como un cambio evolutivo, es como un salto, es como una pequeña iluminación, ¿eh? Bien, ¿dónde se encuentra, en este sentido, el tipo de trabajo que tenemos que hacer si queremos generar cambios sostenidos a lo largo del tiempo? Trabajar, sobre todo, en la parte intermedia, en las creencias, y en los paradigmas, en nuestra forma de entender y en nuestra forma de pensar acerca de lo que llevamos viviendo toda nuestra vida. Ahí es donde se produce, digamos, que el cambio generativo. Y la naturaleza en sí misma nos va dando pautas, ¿eh? La naturaleza, que es sabia y es maestra, pues nos dice que al final, pues lo importante está en lo invisible, en las raíces. Cuando las raíces, digamos, que se alimentan de una forma sólida y agarran bien, están en disposición de poder crecer de una forma mucho más fuerte y finalmente pues dar un fruto, un resultado que no es ni más ni menos que pues eso, el efecto, la consecuencia de haber trabajado de una forma mucho más sólida las raíces. Por eso el liderazgo al que hago alusión es un liderazgo que tiene que ver con un trabajo interno mucho más potente, que es que de alguna manera florezca para que luego podamos ser espejo y reflejo para otros. Así que desde esa perspectiva, fijaros, como decía, si quiero cambiar mis resultados, cambio mi acción. Eso sería, digamos, que lo más rápido. Y ya hemos dicho que son cambios remediativos. Y eso no genera cambio sostenido. Por tanto, si quiero cambiar los resultados, primero, desde un pensamiento distinto, mi forma de pensar acerca de las cosas, mi emocionalidad se ve, en este caso también afectada a través del pensamiento, por tanto, cambia mi acción y finalmente mis resultados. O lo que es lo mismo, si os dais cuenta, mi mundo interior genera mi mundo exterior. Es un trabajo de dentro a fuera. Y ese proceso muchas veces nos cuesta, sobre todo por miedo, por el miedo al que puede ocurrir. No tengo mucho tiempo para pararme aquí a hablar de la famosa zona de confort, ¿no? Pero ese salto de salir de lo que domino y controlo, de esa certidumbre, que al final no es una zona, digamos, que confortable, sino una zona conocida, que me genera certidumbre, aunque me duela, pues ese salto hacia afuera, ese salir de la zona de confort, pues pasa por la zona de pánico o zona de miedo, que es el qué puede llegar a ocurrir si hago algo distinto a lo que hago habitualmente. Por tanto, ese salto importante requiere de cargarnos de la suficiente energía y la suficiente motivación para hacer lo que tengo que hacer, lo que sé que tengo que hacer, aunque no me guste. Así que fijaros, es una propuesta arriesgada hablar en un entorno como este desde trabajar desde el ser, trabajar desde la persona que soy. Así que con esa premisa estamos en un nuevo mundo, un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, turbulento, incierto, donde de alguna manera nos vemos sometidos a las inclemencias de lo que ocurre cada día, cada semana. Y para ello necesitamos nuevas competencias, necesitamos poder movernos en este mundo de una manera diferente. Así que, fijaros, este trabajo que os planteo lo hemos hecho con distintos segmentos poblacionales. Estuvimos trabajando con
con deportistas de alto nivel y alto rendimiento y les pedimos que definiesen cuáles eran para ellos las principales competencias para autoliderarse en su entorno, en su ámbito de influencia, en su actividad en el día a día. Y podéis ver ahí, fijaros, en la parte de arriba, seguridad y confianza, talento, conocimiento técnico, aptitud y capacidad física, por otro lado, autogestión de emociones, humildad, comunicación, perspectiva, motivación, ilusión, pasión, constancia, paciencia, compromiso, responsabilidad, ambición, fair play, ellos lo entienden como eso, ese juego limpio, el respeto, aprendizaje y cambio, como decía Manuel en la presentación, lógicamente necesario, reto, valentía y sufrimiento, ellos que tienen que someterse a, bueno, pues a un sacrificio importante, intuición y actitud positiva. Si yo os preguntase a vosotros, los que estamos aquí, incluso a la gente que nos está viendo desde su casa en Internet, ¿qué tipo de perfil o de profesión corresponde a este? ¿Cuál diríamos? ¿Un deportista de alto rendimiento o cualquier persona de la sociedad? Cualquier persona y en cualquier momento. Pero no solo tenemos a deportistas de alto nivel de alto rendimiento, trabajamos también con dinamizadores juveniles, con gente que trabajaba con chicos, con adolescentes, para ayudarles también en ese desarrollo. Y la rueda que nos plantearon, las competencias que ellos hacían alusión, como las competencias que les sirven para autoliderarse, eran tales como madurez, personalidad, proactividad, una persona activa y con iniciativa, capacidad de resiliencia, ser constantes, creatividad e innovación, el manejo de redes sociales y conocimiento, en este caso también del técnico, de lo que trabajan, respeto, solidaridad, valores, paciencia y tranquilidad, inspirador, motivador, trabajo en equipo, gente positiva y resolutiva, abiertos de mente, adaptativos y flexibles y finalmente gente con escucha y empatía. Y os vuelvo a hacer la misma pregunta. Si preguntásemos qué segmento poblacional sin saber quiénes son, ¿quién diríamos qué segmento es? Cualquiera, cualquiera. Y tenemos uno más, fijaros, y con este termino en este bloque. Trabajamos con gente que trabaja en educación para promulgar la cultura emprendedora. Bien, pues el tipo de habilidades que estas personas decían que necesitaban para poder trabajar la cultura emprendedora en el marco de la educación, decían que necesitaban autoestima, confianza, automotivación, comunicación, en este caso doble vía. Si eres emisor, pues lo que es oratoria, asertividad y feedback. Si eres receptor, pues lo que sería en este caso escucha activa y empatía. Innovación disruptiva, resolución de problemas, creatividad, curiosidad, investigación, capacidad de aprendizaje, motivación, idealismo, proactividad, trabajo en equipo nuevamente, versatilidad, flexibilidad y capacidad de organización y de gestión. Y vuelvo a lanzar la misma pregunta. Da igual el perfil. Si os dais cuenta, hay un tronco casi del 80% de competencias que son las mismas en cualquier ámbito y para cualquier persona. Y esto para nosotros es una guía sencilla también de automejora personal. Es decir, aquí encontramos muchas de esas competencias a título, en este caso personal, individual, para poder buscar planes de acción y planes de mejora. Si somos capaces de manejar gran parte de estas competencias y trabajarlas internamente, estaremos en condición de poder, en este caso, mejorar mucho más nuestra capacidad de liderazgo personal y desde ahí ser ejemplos influyentes para nuestra sociedad, en el ámbito que sea. Así que fijaros, yo lo lanzo a vosotros, a los que estamos aquí, que somos de distintos ámbitos, a los que nos están viendo, que son de distintos ámbitos, ¿cuáles son nuestras capacidades o competencias clave para autoliderarnos en nuestro ámbito? Es una reflexión a la que os invito, ¿vale? Desde aquí, ha hecho alusión hace un momentito Manuel también a un estudio que será presentado también desde la Sociedad del Aprendizaje, estudio de competencias clave, y aparecen pues 10 competencias. Yo solo voy a hacer referencia a la primera de ellas, que aparece en el informe que habla de compromiso y responsabilidad. Y quiero hablar de la responsabilidad desde el punto de vista del liderazgo, quiero unirlas para que veamos también hasta qué punto, si solo fuésemos capaces de ser suficientemente proactivos, seguramente nuestro entorno cambiaría radicalmente. Mirad, la proactividad es una competencia que está íntimamente relacionada con la responsabilidad. Muchas veces cuando pensamos en proactividad se nos ocurre pensar en gente con iniciativa, gente inquieta, bueno, pues gente que se mueve un poco así, ¿no? Sin embargo, quiero que tomemos conciencia de que la proactividad está muy ligada a ese concepto de dar respuesta. Mirad, dice Eisenhower que la historia del hombre libre nunca está escrita por el azar, sino por su elección. Somos el fruto de las elecciones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida.
Hoy los que estamos aquí por elección propia. Los que nos están viendo lo que están viendo porque lo han decidido así. Y salvo en otros lugares del mundo donde probablemente la capacidad o la libertad es diferente, pero hoy por hoy en nuestro entorno tenemos capacidad de elegir. Y lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida está motivado por las elecciones que hemos ido tomando. ¿Sí? Bien, pues desde ahí fijaros, ¿qué es la proactividad? La proactividad no tiene que ver, insisto, con ser una persona muy inquieta y muy activa, sino con la libertad de elegir una respuesta. De tal forma que, para mí, una definición muy básica de proactividad es: con lo que tienes, haz lo que puedas. ¿Y sabéis qué pasa? Que el entorno que tenemos pues nos marca lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces es muy fácil acudir siempre a la famosa queja de: es que el entorno está fatal, es que no puedo, es que claro, está todo muy difícil, es que en un mundo como este. No, con lo que tienes, haz lo que puedes. ¿Eso qué significa? En nuestro propio lenguaje, en nuestra forma de utilizar nuestro propio lenguaje, se ve claramente. Una persona proactiva utilizaría, o digamos, una persona reactiva utilizaría expresiones del tipo: es que no puedo hacer nada, es que me sacas de mis casillas, es que no puedo. En fin, casi todas las frases, si os dais cuenta, empiezan por el famoso es que. Yo le llamo los esquerosos, ¿vale? Es que. Toda frase que empiece por es que me lleva a una excusa. Toda frase que empiece por hay que me lleva a un objetivo. Por tanto, menos es que y más hay que. Entonces, ante el es que no puedo hacer esto es: oye, examinemos qué alternativas tenemos. Hay una frase que es típica, que tiene que ver con ser reactivo y con nuestra zona de confort, que es el: es que yo soy así. ¿O la habéis escuchado en alguna ocasión? Es que yo soy así. Esa es la mayor excusa que tenemos para no hacer nada respecto a nuestra situación presente. No somos las mismas personas de hace 3 años, ni seremos las mismas de dentro de 4 meses. No somos los mismos. Han cambiado muchas cosas, biológicamente y, por supuesto, emocionalmente. Así que, bajo esa premisa, fijaros, una persona en su actividad diaria, digamos que puede moverse en distintas esferas. Hay una que se llama el círculo de influencia, que es todo aquello que yo sí puedo hacer, que está en mi mano, donde sí puedo influir. Luego alrededor hay una cosa que se llama círculo de preocupación, que son cosas que me preocupan y sobre las que no puedo hacer nada. Pues me preocupa el hambre en el mundo, sí, vale, puedes poner una cuota en una ONG, pero bueno, no vas a pelear el hambre en el mundo. A lo mejor contribuye una parte pequeñita, pero... Y luego hay cosas que no me preocupan, que ni sé ni que existen y, por tanto, ni las pienso. En el caso de una persona proactiva, cada vez que asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, lo que está haciendo es hacer cada vez más grande su círculo de influencia. Porque con lo que tengo, hago lo que puedo. Oye, es que nos han limitado. No pasa nada. A ver qué podemos hacer. Entonces sientes que tienes capacidad de influencia y, por tanto, actúas. Te sientes grande y tu círculo de preocupación se hace cada vez más pequeño. ¿Qué ocurre con una persona reactiva? Pues justo lo contrario. Como todo lo que sucede lo achaco a algo externo, en psicología le llaman también locus de control, externo, lo que estoy haciendo que es responsabilizar al mundo mundial de todo lo que me sucede, de lo que me pasa, y como siento además que responde o solo pueden responder otras personas por mí, yo me siento cada vez más pequeñito. Entonces cada vez hay más cosas que me preocupan y muchas menos cosas en las que siento que tengo capacidad de influencia. ¿Por qué? Porque como no depende de mí, porque esto depende de otro, porque claro, porque no sé si... Entonces, la persona reactiva generalmente se siente cada vez más pequeña. La persona proactiva, desde su responsabilidad, hace que las cosas sucedan. Con lo que tiene, hace lo que puede. Así que desde ahí, fijaros, casi cualquier problema que nos podamos encontrar en la vida, pues puede entrar dentro de estas categorías. O son problemas de control directo, cosas que dependen de mí. O son problemas de control indirecto, que dependen de otras personas y que, bueno, pues yo aquí tengo capacidad de influencia en esas personas para que esas personas hagan. O son problemas de inexistencia de control, que no dependen de mí. Entonces, en los dos primeros tengo capacidad de influencia. En el primero de forma directa, en el segundo influyendo a otros. En el tercero, en los problemas de inexistencia de control, también tengo capacidad de asumir la responsabilidad de mi actitud respecto a cómo voy a vivir esta situación en la que no puedo hacer nada. Asumir de forma pacífica, sonriente, que no puedo hacer nada y, por tanto, no darle el poder de que me domine algo en la que no tengo capacidad de influencia. Así que, en cualquier tipo de ámbito de mi vida, tengo capacidad de influencia. En las dos primeras, propia y por influencia en otros. En la tercera, inexistencia de control, respecto a las actitudes que voy a afrontar,
con algo en lo que no puedo hacer nada. Así que, en ese contexto, muchas veces se habla de ese momento mágico. La proactividad es ese espacio mínimo que hay entre un estímulo y una respuesta. No es lo mismo reaccionar que responder. Reaccionar sería algo así como alguien te dice algo y tú sobre la marcha ¡buah!, le sueltas una fresca. Y tal y como lo estás diciendo, estás pensando, me tenía que haber callado. ¿Os ha pasado alguna vez? No soy el único, ¿no? Allí en casa tampoco, ¿verdad? Bien. Pues, fijaros, eso sería reaccionar. No lo controlo. ¿Qué sería responder? Responder sería elegir qué es lo que vas a decir o qué es lo que vas a hacer ante un estímulo. Y es un espacio mínimo. A lo mejor decido que ante algo que me has dicho, lo que procede es un golpe encima de la mesa, pero lo he decidido yo. O a lo mejor decido que voy a enfriar un poquito la emoción, que voy a dar un paseo. O que... Entonces, la proactividad es esa libertad de elección, de responder ante las cosas. Por tanto, proactividad es responsabilidad. La responsabilidad es capacidad de dar respuesta, responder. ¿Vale? Entonces, el liderazgo está íntimamente relacionado con la proactividad, que implica el elegir las decisiones que vas a tomar en cada momento de forma consciente. ¿Vale? Entonces, bajo ese prisma, a mí hay algunas herramientas que me gustaría comentar en esta última parte que tenemos, que son propias del mundo del coaching y que nos pueden servir también en el ámbito del liderazgo. Quiero compartir básicamente 4. No tenemos la posibilidad de poder practicar, porque el formato no nos lo permite, pero sí me gustaría hacer alusión a 4 ámbitos que, por otra parte, os las vais a encontrar en la guía del Líder Coach. ¿Vale? Las tenéis todas ahí. Bien, fijaros, lo primero, en un proceso de desarrollo personal, en un proceso de acompañamiento a otras personas, hay una serie de secuencias que se siguen para acompañar ese desarrollo. Hay un modelo que se llama el modelo GROW, crecimiento en inglés, es un acrónimo también, que nos definen cuáles son esas 4 fases que seguimos para, en este caso, acompañar a una persona, pero también para la propia reflexión personal. La primera, que es la G, es goal, es decir, lo primero que hacemos es establecer metas, el para qué de la conversación. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y para eso utilizamos preguntas. Una vez que determinamos cuál es el objetivo de nuestra conversación o del proceso que estamos, en este caso, llevando, el siguiente sería la R de reality, es decir, examinamos la realidad, el momento presente. Oye, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué distancia nos separa desde este punto hasta el punto al que queremos llegar? ¿Qué cosas están funcionando? ¿Qué cosas funcionan, que están bien? ¿Vale? Entonces, en ese momento examinamos el punto de partida, que es el punto en el que estamos, la realidad, momento presente. Luego llega la O de options, ¿vale? Que sería contemplar cuáles son las opciones. Oye, ¿qué opciones tenemos para trabajar esto? ¿Cuántas? Y ayudamos a que la persona pueda generar opciones. Oye, ¿qué opciones? Fijaros, el mero hecho de presuponer que tengo opciones ya está, digamos que dándole poder a esa persona de entender que hay distintas alternativas o soluciones, ¿vale? Opciones. Y finalmente, la última, que es la W, que sería el quién, el cuándo, el cómo y la voluntad de hacer las cosas, el compromiso para hacer las cosas. Por tanto, en esta herramienta que se llama Grow y que la podréis encontrar, por supuesto, en la guía y en cualquier guía de coaching, a la hora de hacer un proceso de acompañamiento, pues básicamente estas son las fases que seguimos, que no tienen que ser necesariamente todas del tirón, ¿vale? Todas juntas, sino que pueden ser, en función de nuestras interacciones personales, pues en momentos pausados, simplemente para ver opciones, para buscar el objetivo o finalmente para ver los compromisos o el plan de acción, ¿vale? Pero esta es la secuencia básica. Otra herramienta que os puede ser muy útil y que es, digamos que la herramienta por excelencia del ámbito del coaching, son las preguntas. Se les llama preguntas poderosas. A mí lo de preguntas poderosas no me gusta porque, no sé, no me gusta preguntas transformadoras, si queréis, o preguntas capacitantes, poned el nombre que queráis. La gente piensa que esto de las preguntas poderosas son como preguntas mágicas y al final son preguntas normales, pero que llevan más o menos una estructura, y lo que hace que una pregunta sea poderosa o no lo sea es el momento en el que lanzas esa pregunta, en el momento en el que se produce ese contexto. Claro, lógicamente esa pregunta tiene que ir precedida de un proceso de escucha atenta. Uno hace una pregunta adecuada cuando escucha de forma empática y en ese lenguaje no verbal es capaz de leer el tipo de pregunta que corresponde. Entonces son preguntas que suelen comenzar con la palabra qué, cómo, cuándo, dónde, ese tipo de... ¿vale? Luego, conducen a la acción, son preguntas que están dirigidas a qué vas a hacer,
además a título personal, o sea, te implican a ti directamente. Están más orientadas, esto es importante, están más orientadas a los objetivos que a los problemas. Esta es una diferencia importante entre el coaching muchas veces y la terapia. La terapia muchas veces se centra en cuál es el problema, el origen, de dónde viene. El coaching se centra exclusivamente en qué quieres alcanzar. No me importa tanto qué es lo que ha ocurrido de aquí para atrás, sino qué es lo que quieres alcanzar, dónde estamos en este momento y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Por tanto, son preguntas que están orientadas a la acción y en positivo. Llevan a la persona hacia el futuro. Volvemos otra vez a la idea de que te llevan a un futuro deseado, a un objetivo marcado, ¿no? Y finalmente, contienen presuposiciones poderosas, significa que la propia pregunta en sí implica que ya tienes la capacidad de hacer o conseguir eso que te estás planteando. ¿Vale? Entonces, cuando uno tiene la capacidad, fijaros, aunque solo fuésemos capaces de manejar bien el uso de las preguntas poderosas, tendríamos muchísima capacidad de influencia, en este caso en cualquier contexto en el que nos movamos, ya sea educativo, empresarial, familiar, del tipo que sea. Utilizar bien simplemente las preguntas poderosas. A esto le sumamos otra herramienta que creo que es muy interesante, a mí me gusta mucho, que son los estilos de intervención. De qué manera tenemos capacidad de utilizar nuestra capacidad de influencia. Y básicamente podemos ser ese poder personal, digamos que podemos hacer por, es decir, ser directivos, decirle a alguien lo que tiene que hacer, nos suena con el dedo, además acusador, o ser con, que es más una posición empática en la que yo te acompaño y soy contigo mientras abordamos la situación que sea. A ese hacer por o ser con le añadimos en la forma de enfrentarnos, orientándonos al problema o orientándonos a la persona. Cuando digamos que somos una persona muy directiva y nos orientamos directamente al problema, el tipo de estilo que utilizamos es un estilo autoritario directivo. Esto es lo que tienes que hacer. Que por otra parte, en la inmensa mayoría de las organizaciones es el que se aplica. Es decir, alguien viene, te viene con algún problema y tú directamente dices, bueno, lo que tienes que hacer es pa. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? Estamos despojando a la persona de responsabilidad, de creatividad, y nos estamos cargando nosotros. Al final esa persona adquiere una situación de dependencia en la que no aporta, simplemente pregunta y se desliga del resultado. Ah, bueno, si pasa algo, yo hago lo que me han dicho. Está completamente fuera de esa posición. Y por la parte, en este caso, de la persona que lidera, tiene un problema añadido que es tu incapacidad para delegar y para hacer crecer a otros, te convierte en alguien que al final va a estar completamente sobrecargado de decisiones a tomar por gente que no se arriesga. ¿Por qué? Porque le dan la respuesta hecha. Ese es un estilo. Oye, ¿es bueno o es malo? Depende. Hay momentos en los que es necesario que alguien te marque lo que tienes que hacer de forma directa. Luego tenemos la posición de hacer por, ser directivo en este caso, pero orientándonos a la persona. Es una posición más estilo paternalista, misionero, los que somos padres y madres, en el cual nos centramos en la persona a la que acompañamos, en este caso nuestro hijo o alguien de nuestro entorno, y de alguna manera los sobreprotegemos. Y lo que hacemos es que ellos hagan lo que yo quiero que tú hagas, lo que a mí me gustaría que hagas. De alguna manera te dirijo para que hagas lo que yo pienso. Esto es muy de nuestros padres y nuestros padres y de nosotros mismos. Quiero decir, es una posición de sobreprotección. ¿Qué ocurre? También desligamos a la persona de la responsabilidad. Al final no siente que sea responsable. Alguien vendrá a empujarme, a cuidarme, a tratarme. Cuando somos facilitadores, en este caso nos orientamos al problema, el estilo, la posición es más democrático cooperativo, es decir, de alguna manera, sí implicamos a la persona para que tome decisiones, para que pueda incluso plantear alternativas de cómo lo haría y bueno, pues sí se siente responsable, lo hacemos partícipe. Y finalmente, cuando trabajamos desde el punto de vista de ser facilitador orientado a la persona, que sería el estilo participativo empático, lo que estamos haciendo es hacer que la persona tome conciencia de cómo está experimentando la situación, cuáles son sus recursos y cómo puede salir de ello. De alguna manera, el estilo que nos ayuda a que otra persona pueda crecer directamente es el estilo empático, en este caso participativo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Ella en casa? Vale. Entonces, fijaros, ese estilo es el que me ayuda a que la gente pueda crecer. Claro, requiere de mucha generosidad, de mucha paciencia, de mucha frustración, capacidad de resiliencia y de aguantar muchas veces. Pero cuando estamos en una conversación normal y en cualquier ámbito, generalmente lo primero que nos sale es, y alguien nos viene con una situación o un problema, aunque sea tomando un café con un amigo, apenas ha empezado a hablar, le decimos,
Es una tontería. Lo que tienes que hacer, no suena eso, ¿verdad? Estoy siendo completamente directivo. Me estoy centrando en el problema. ¿Qué te estoy demostrando cuando tú me vienes a contar algo y yo te digo, no le des más vueltas, tampoco te preocupes, es una tontería. Lo que tienes que hacer, primero te estoy diciendo que me importa muy poco lo que me importas poco. Le estoy quitando hierro a algo que tú estás experimentando en primera persona y que te duele. Y segundo, cuando yo te digo lo que tienes que hacer, de alguna manera te estoy diciendo, tú que no sabes, ya me encargo yo de decirte lo que tienes que hacer. O sea, con la mejor de nuestras intenciones, lo que estamos haciendo es desposeer a esa persona de la capacidad absoluta de tomar decisiones y hacerla cada vez más pequeñita. Insisto, con la mejor de nuestras intenciones. Por tanto, y esto es una recomendación, y depende del estilo que utilicemos, porque cada momento requiere de un estilo, pero cuando alguien tiene con una situación, el mero hecho de escuchar, escuchar y escuchar. Y solo si esa persona te pide algún tipo de consejo u opinión, que puedas expresar el tuyo, bueno, pues mira, ya que me lo pides, o sencillamente el hecho de expresar y decir, pues muchas gracias por contarme esto que estás compartiendo conmigo, ¿te puedo ser útil en algo? Quería solo que te escuchase. ¿Necesitas algo de mí? Simplemente, nada más. Las personas ya sabemos muchas veces qué es lo que queremos hacer. A veces simplemente necesitamos compartirlo, darle salida, sentirnos escuchados y escuchadas. Entonces, en ese contexto, lo más importante es, oye, y ante esto que te está pasando, ¿y tú cómo estás? Eso es centrarse en la persona. Ya tendremos tiempo, si acaso requiere, incluso en el ámbito empresarial, profesional, educativo, da igual. Ya tendremos tiempo, en un momento dado, a lo mejor de abordar el problema, si es que es el caso. Lo importante es, ¿y cómo estás viviendo esto? ¿Cómo te encuentras? Porque desde ahí es cuando se produce una conexión mucho más diferente a cuando directamente le decimos a las personas lo que tienen que hacer. Bien, y este estilo lo combinamos con una última herramienta que yo le llamo los niveles de comunicación, que es la profundidad de las conversaciones. Es decir, hay conversaciones, hemos definido 7 niveles, el número 6, porque hay un nivel 0, sería el no comunico. Pero incluso cuando no comunico, comunico que no quiero comunicar. Cuando yo me pongo así en una posición tal que así, ya te estoy diciendo cosas. Por lo tanto, no comunico, pero te comunico que no quiero comunicar. Ese sería, digamos, que el nivel más alejado. Luego tenemos un nivel que es el convencional, que es la típica conversación de ascensor. Esa es la que llegas a las 2 de la tarde, 2 y pico, y como la gente no se puede estar callada en un ascensor porque parece que, no sé, se corta, pues parece que hace frío, ¿no? Pues parece que ha refrescado. Pues, oye, o lo típico, a ver si nos dan de comer. Bueno, pues esas cosas que nos decimos, quizá porque nos cuesta mantenernos en silencio. No sé qué pasará, pero bueno. Y son conversaciones vagas, en las que no nos interesa absolutamente nada, simplemente nos incomoda el silencio. Ya está. O sea, no es ni conversación, no hay. Luego tenemos el nivel número 4, que es cuando uno opina por boca de otro. Personas que no tienen mucho criterio, cuya implicación es muy pequeña, y lo que yo te cuento es lo que dice la radio, lo que dice la tele, Entonces no hay una implicación ni emocional ni de opiniones, simplemente te cuento lo que otros dicen. Hay muchas personas que hacen esto, que hablan sin implicación de ningún tipo, ni conceptual, ni cognitiva, ni emocional. Luego está el opino yo. El opino yo que tiene que ver con lo que son mis opiniones. Aquí ya me empiezo a mojar. Te estoy dando mi opinión respecto a la situación y, por tanto, ya requiero de cierto feedback por tu parte porque necesito saber qué es lo que piensas tú de lo que yo te estoy diciendo. Entonces, aquí ya hay cierto nivel de implicación por mi parte y requiero cierto feedback por la tuya, ¿vale? Luego estaría el nivel número, en este caso, 2, que es el siento. Y aquí ya te empiezo a hablar de cómo me siento yo. Hay una implicación emocional. Aquí me estoy desnudando, ya me estoy quitando la careta, la mascarilla, y te estoy diciendo cómo estoy, hasta qué punto y cómo estoy experimentando esta situación. A nivel un poquito más bajo sería el nivel de amistad, que es simétrica, que es, aunque no sea, o sea, siempre sentimos que hay cierto equilibrio para que las relaciones de amistad sean duraderas y de alguna manera pues hay una implicación más allá de ese siento yo, es más cotidiano, es más diario, ¿vale? Aunque veamos a nuestros amigos mucho más con el paso del tiempo. Nos ha pasado esas veces que hay alguien que no lo ves hace 3 meses y parece que no ha pasado apenas 2 días, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia nos ha pasado mucho, ¿no? Y finalmente, la comunicación en pareja, que ya tiene un poco todos los componentes relacionales, sexual, emocional, en las parejas que funcionan, lógicamente, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos niveles por los que movernos y tenemos estilos en los que trabajar. De tal forma que mi nivel de, digamos, de
de profundidad en la relación, si yo quiero que la otra persona se abra de forma clara y abierta, y desde mi posición proactiva y doy yo el primer paso, ¿en qué nivel tengo que comunicar? Pues como poco un nivel 3 o 2. Muchas veces pretendemos que la gente se abra, incluso en casa, con nuestros niños, cuando nosotros estamos desde una posición mucho más superficial. Entonces, el nivel o la capacidad de profundizar en la relación con la persona está directamente relacionado con el nivel de profundidad desde el que yo comunico, desde el que yo me implico. Entonces, claro, en un proceso de desarrollo en el cual yo puedo manejar los niveles comunicativos, tengo una herramienta, tengo los patrones, voy a ser más directivo, voy a ser más facilitador, me voy a centrar más en la persona o toca trabajar sobre el problema, puedo elegir. Por otro lado, tengo las preguntas poderosas, el tipo de pregunta que aplica en función del momento en el que se mantiene la conversación. Y finalmente también tengo, en este caso, el modelo GROW con las fases en las que estoy abordando esta situación. Con lo cual, bueno, pues de una forma muy sencilla, que tenemos 4 posibles herramientas que podemos utilizar como líderes facilitadores en nuestra relación diaria e, insisto, aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, empresarial, educativo, en el deporte, en casa con los niños y, por supuesto, yo conmigo mismo, ¿vale? Así que desde ese prisma, pues yo os lanzo el mismo guante que planteaba al principio. Si queremos ser agentes de cambio, si queremos ser un nodo que influencia a nuestro entorno en una sociedad sistémica en red como la que vivimos, el primer cambio se debe producir dentro de nosotros. El cambio va desde dentro hacia afuera, trabajamos desde el ser. Entonces, si queremos ser agentes de cambio, el primer cambio comienza en nosotros. Y esa es la premisa con la que yo quiero, de alguna manera, terminar en este momento. Creo que vamos a tener un momento en el cual vamos a poder compartir algunas preguntas y yo estaré encantada de que podamos mantener un debate animado. Os animo a que intentéis ir rascar a ver si salen cosas interesantes, porque estoy convencido que en ese conocimiento que va y viene, que no se convierta simplemente en un monólogo, pues hay muchas más cosas que podamos aprender de todos de forma conjunta. Así que muchísimas gracias. Ahora nos vemos. Bueno, pues tras la sesión que hemos mantenido, si os parece, tal y como hemos dicho, vamos a pasar al turno de preguntas y me gustaría, como ya hemos también comentado, que tratemos de ser suficientemente dinámicos, que estoy convencido que vamos a aprender un montón de cosas. Así que, una primera pregunta. ¿Quién tiene una primera pregunta? Sí. Pues empezamos aquí, Raúl. ¿Qué tal? Pues muchas gracias ¿Qué tal, Urbano? por compartir con nosotros. Bueno, soy Urbano, me dedico al ámbito de la comunicación, dirijo la empresa de medios públicos de Extremadura, Canal Extremadura. Y bueno, me has respondido a la pregunta que te iba a hacer de cómo aplicar en el ámbito profesional estos principios. Así que, si te parece, me gustaría ceñirme al momento en el que estamos, ¿no? Este momento de COVID, de pandemia, de incertidumbres y de miedos, en los que hay algunas de las características que ese líder coach tenga que tirar más que en una situación, hablemos de normalidad. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Urbano. Como bien dices, si creo que hay algo que caracteriza en este momento que estamos viviendo, en el que las personas más necesitamos, probablemente sea la escucha y la empatía. Hay muchas personas con situaciones muy complicadas, muy diversas y muy desconocidas en muchos casos, teniendo en cuenta que en muchos momentos estamos teniendo que teletrabajar, mucha soledad, muchas personas que en el día a día ese roce que hemos tenido siempre, que muchas veces era nuestra tabla de salvación, esos posibles comentarios con compañeros, en el título profesional me refiero, ¿vale? Entonces yo creo que si hay algo que un líder coach debe hacer en este momento, y había estadísticas en el inicio incluso de la pandemia que nos hablaban que era una asignatura pendiente. O sea, hemos puesto mucho foco precisamente en mejorar los procesos y la tecnología. Oye, pues todo el mundo tecnología para poder teletrabajar, procesos para que de alguna manera podamos trabajar de una manera organizada, objetivos, tareas, ese tipo de cosas. Se ha puesto mucho foco en ese tipo de circunstancias, pero creo que hemos descuidado en algún momento dado el cómo las personas lo estaban viviendo en primera persona, valga la redundancia. Y ahí ha habido pues mucho miedo, mucha incertidumbre, muchas dudas. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Seguiremos trabajando? Y luego, bueno, toda la experiencia personal y la carga que hemos vivido pues con familiares, etcétera, ¿no? Entonces, si algo creo que caracteriza o que debe primar en este momento dentro de las habilidades de un líder coach, yo pondría, por un lado,
esa empatía, escucha empática, para tratar de entender lo que está viviendo ese mundo emocional que están experimentando. Y desde ahí, pues eso, más que dar soluciones, el ponernos al servicio de las personas. Y luego ayudarles en ese recorrido, ¿vale?, a cómo reencarar el futuro. Creo que una de las cuestiones que estamos viviendo ahora es el qué va a pasar con los próximos meses, ¿no? Ahora estamos en época navideña, tercera ola, no sabemos si volveremos a estar confinados después de este periodo de tiempo. Entonces, bueno, pues una de las cosas que más nos inquieta en esa incertidumbre que vivimos es qué va a pasar. Y eso toca tanto en el ámbito dentro de las empresas como fuera, es decir, cómo voy a reinventarme profesionalmente. Esa es la palabra, una de las palabras de moda, ya la teníamos hace tiempo, la de reinventarse profesionalmente, pero parece que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar como en 3, 4, 5 años, pues lo que sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Esos procesos también de transformación digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo fíjate que abogo que en un mundo cada vez más digital se hace mucho más indispensable ese líder más humano que acompaña, que escucha y que sencillamente ayuda a visualizar un futuro. O sea, yo no puedo cargar, ahora me voy a poner en el punto de vista del propio líder, ¿no? Yo no me puedo cargar con la responsabilidad de tirar de todo el mundo. O sea, la postura más inteligente, creo que la que ayuda a crecer mucho más, en este caso, a las personas, es el analizar conjuntamente en qué posición te encuentras y siguiendo esa secuencia que hemos dicho de grow, objetivo, o sea, es decir, oye, ¿cuál es en este momento tu objetivo personal, profesional? ¿Qué nuevos retos te vas a marcar en esta etapa que estamos viviendo? ¿Cuál es el momento presente, tu realidad? ¿Qué opciones tienes? Y finalmente, ¿con qué tipo de tareas las vas a hacer, ¿no? Y yo, en este caso, te voy a acompañar en ese proceso. Te voy a ayudar a cuestionarte las cosas y desde ahí caminar juntos, ¿no? Pero no tampoco cargarnos nosotros esa responsabilidad. Entonces, por resumir muy claramente, en un mundo de transformación digital, en este caso lo que tiene que primar son las habilidades mucho más de escucha y de empatía humana. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, Raúl, muchas gracias por tu intervención. Soy Alfonso y soy docente, aunque la cuestión no la voy a aterrizar en este campo. Yo me hago la siguiente reflexión. Si colocamos el yo en el centro, en tanto que el cambio debe comenzar por uno mismo, si en ese proceso de cambio interno no se tiene tanto en cuenta las circunstancias que lo han ido generando, entendiendo que la realidad debe comprenderse de forma sistemática, y si se renuncia a cambiar aquellas situaciones de las que no depende de uno mismo, ni siquiera de las personas que están en nuestro entorno inmediato, ¿no derivaría este tipo de liderazgo hacia algún tipo de postura más individualista, poco cuestionadora del sistema, alejadas del bien común, de la justicia social? Mira, una de las consecuencias que nos ha llevado también este periodo de pandemia, y así está analizada, es que cada vez somos más individualistas. O sea, la gente se ha ceñido mucho más a su pequeño microentorno, porque es en el que cree que puede tener, de alguna manera, mucha más capacidad de influencia. Y es una postura lógica, ¿eh? Una postura lógica porque también está más cerca de nuestra zona de confort. Sin embargo, mi convencimiento, Alfonso, es que, y creo que los mensajes los hemos recibido de forma ya permanente, es que de esto solo podemos salir si lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, creo que es el momento de personas generosas precisamente también en ese tipo de esfuerzos. Es decir, personas que miren un poquito más allá de lo que les rodea, de lo que controlan y que de alguna manera pues traten de sumar arrastrando, tirando de la gente. Yo tenía un profesor que era uno de mis mentores, Luis Puchol. Él decía que si tuviese que comparar el liderazgo con un objeto, sería una cuerda. ¿Y una cuerda por qué? Porque era un objeto maravilloso para arrastrar, pero no servía para empujar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es el momento de ese liderazgo ejemplificador en el que uno, desde esa primera persona, trata de tirar y de arrastrar a los demás, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, yo creo que la sociedad del aprendizaje, ese es uno de sus principales focos, el tomar conciencia de que todos somos parte de ese cambio y que, bueno, pues cuando se empezó a modular, a proyectar y a visionar este ámbito de la sociedad del aprendizaje, no teníamos en la ecuación una pandemia, no contábamos con ella. Pero precisamente quizás
se pone mucho más de manifiesto en este entorno. Tenemos que aprender, desaprender, reaprender, tenemos que ser generosos, tenemos que darnos a los demás y en ese sentido se necesitan personas como las que estamos aquí, como las que nos están viendo, que no solo quieren ser parte del cambio, sino que son personas con capacidad de llenar la botella. No solo es mirar la botella medio llena, medio vacía, sino... Entonces, es un riesgo el que corremos y hay una tendencia en muchos casos a que haya gente que se vuelva mucho más retraída a protegerse y a mirar por lo suyo y contra eso lo que nos queda es tratar de, cada uno desde su responsabilidad personal, tratar de poner ese pie adelante y tirar del entorno que tiene, ¿no? Yo creo que esa es la postura que nos toca y es muy entendible que haya gente que no lo viva de la misma manera, ¿eh? O sea, que haya personas que sean mucho más reactivas, en este caso al cambio y, por tanto, se protejan. Los que, de alguna manera, tenemos esa visión y esas ganas, creo que es el momento de asumir ese protagonismo. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Ups. Vale. Hola Raúl, yo soy Matías, me dedico a la parte de innovación y multimedia en Canal Extremadura, que es la parte digital, los que gestionamos las aplicaciones, la web, las redes sociales. Al principio, cuando hemos entrado, nos habéis entregado una guía y yo te quiero preguntar qué contiene, que parece que está muy bien trabajada, y cómo está estructurada. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Bueno, la sociedad del aprendizaje está cargada de recursos, todos los temas que estamos tocando dentro del marco de la sociedad del aprendizaje pues van acompañados de una guía desarrollada por alguien experto en esa temática. Yo tengo la inmensa fortuna y lo digo como privilegio sobre todo de haber podido crear la guía que tienes en tus manos, la de Leader Coach. Y concretamente, pues creo que lo que es más útil o lo que la guía contiene son básicamente dos ámbitos. Hay un ámbito, digamos, de conceptos relacionados con un ámbito del coaching, del desarrollo personal, que trabaja un poco desde la perspectiva del adquirir cierta capacidad de información para luego poder aplicar en procesos, ¿no? Y luego hay una segunda parte que está más ligada a herramientas. Hay herramientas, no sé si hay cerca de 38 o 39 herramientas que van dirigidas desde el trabajo personal, desde el análisis de estilos de intervención, desde el análisis de autodiagnóstico de competencias emocionales, desde el análisis de estilos de trabajo, análisis de equipos. Tienes también herramientas basadas, por ejemplo, en este caso, en herramientas para poner foco y objetivo, análisis de competencias, de creencias. Bueno, hay un montón de herramientas que van desplegadas a la idea básica que comentaba en mi disertación anterior, ¿no? En ese proceso de acompañamiento, el poder primero trabajar en primera persona y luego poder acompañar a otras personas. Entonces ahí vamos a encontrar herramientas que necesitaremos o que nos serán útiles en un momento determinado para poder hacer ese proceso. No se lee o no tiene por qué leerse como un libro desde la A hasta la Z, sino que es una guía de consulta con herramientas específicas donde una vez que efectivamente lo has leído, lógicamente recomiendo lo completo, luego lo puedes tener como un manual de consulta para cosas específicas. Oye, pues mira, ahí tengo un tema con un equipo, voy a utilizar esta herramienta que creo que me puede ser útil para... O mira, estoy acompañando a una persona, como decía hace un momentito Urbano, y resulta que esta persona está metida ahí en una serie de creencias limitantes que no le permiten, oye, pues mira, aquí hay una herramienta que trabaja ahí el cuestionamiento de creencias y a lo mejor me puede servir para esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno con la lectura lo puede utilizar, ¿no? O, por ejemplo, una que se llama posiciones perceptivas, ¿no? que tiene que ver mucho con la empatía, es una herramienta que procede de la programación neurolingüística, ¿no? Oye, pues si utilizo esta que es de reencuadre, a lo mejor puedo ayudar a esta persona a que tome una visión distinta y que lo vea desde fuera y desde aquí pueda abordar el cambio, ¿vale? Entonces, está plagado de un montón de herramientas para hacer todo este tipo de situaciones y siempre insisto, Matías, primero en primera persona y luego para aplicarlo con otros. Muy bien, me quedo con ese concepto de herramienta. Gracias. Gracias. Sí, por aquí. Muy buenas, Raúl. Mi nombre es Luis, soy docente de secundaria. Hemos estado hablando durante toda la presentación sobre que el cambio comienza en nosotros mismos. ¿Cómo podría estructurar este proceso, ya no para trabajarlo en mí, en primera instancia, sino para guiar a mi alumnado a que descubran este proceso de crecimiento propio? Y además, ¿cómo puedo ayudarles a identificar su círculo de influencia, puesto que lo que suelo encontrar es que aspiran a cambiar el mundo antes que cambiar lo que les rodea? Muchísimas gracias, Luis. Mira, en el proceso de desarrollo hay básicamente 4 fases. Estas fases
son aplicables para el contexto, en este caso, educativo, como tú me lo planteas, pero en cualquier ámbito. Y vuelvo a insistir, y siempre lo voy a repetir todas las veces, siempre en primera persona. Mira, el primer elemento es la reflexión. En un entorno VUCA donde vamos a 1000 por hora, parece que pensar es como que no aplica, ¿no? Entonces hay mucha gente en sus perfiles que venga, acción, hay que hacer. Yo lo primero que abogo es a la reflexión. ¿Cómo trabajamos la reflexión? Desde una perspectiva de líder coach y haciendo alusión a algunas de esas herramientas que comentábamos con Matías en la guía, hay una batería, por ejemplo, de preguntas poderosas, ¿vale? Llevamos a las personas a la reflexión a través de la pregunta. ¿Para qué sirve la pregunta? Yo siempre digo una cosa, y es que si uno quiere realmente desarrollarse de una manera, no sé, efectiva, más que buscar respuestas, lo que tiene que hacer son las preguntas adecuadas. Entonces, bajo esa premisa, y el coaching no es una disciplina de antes de ayer, sino que procede de la época de nuestros filósofos, ¿no? El método de la partera, la mayéutica de Sócrates, ¿no? Entonces, fijaros, desde la perspectiva de la reflexión, a través de una pregunta, lo que yo hago es ayudarte a mirar en una dirección donde habitualmente no sueles mirar. Es decir, la labor del docente o de la persona que acompaña es ayudarte a encontrar perspectivas diferentes. Ya hemos dicho que si hacemos las mismas cosas de la misma manera, obtenemos los mismos resultados. Generalmente actuamos en base a nuestras creencias, nuestro mundo, nuestra forma de ver la vida es la que damos por sentado y como la única real, la única que es posible. Entonces, cuando alguien te cuestiona desde una pregunta que te ayuda a poner el foco de atención en otro lugar distinto, de repente uno empieza a encontrar cosas, ¿vale? De hecho, las preguntas se hacen para dar luz en zonas oscuras. Tú desde fuera muchas veces es mucho más fácil que veas una situación, cuando la persona está metida dentro de esa situación no es capaz de ver, ¿no? La famosa frase de aquella de los árboles no te impiden ver el bosque, ¿no? Estás metido en un secuestro emocional en el que no eres capaz de ver más allá, ¿no? Entonces, la pregunta, en el ámbito de la reflexión, te lleva a la segunda fase, que sería el descubrimiento. Es decir, cuando alguien de repente recibe una pregunta que le hace mirar hacia otro lado, empieza a encontrar cosas que antes no se había planteado. Entonces aparece el descubrimiento, que es la segunda fase. Yo al descubrimiento le llamo la fase de eureka, ajá, ¿no? El darse cuenta, el tomar conciencia. Entonces, cuando tomas conciencia, de repente dices, oye, pues ahora que lo pienso, me di cuenta de... De hecho, en cada proceso que solemos hacer cuando acompañamos, una de las cosas que siempre animamos a hacer es, en ese proceso de reflexión, oye, ¿y qué has aprendido? ¿No? Es ayudar a la gente a que exprima y a que toma conciencia de algo que ha podido llevarse. Pues muchas veces lo hacemos, pero me refiero, lo aprendemos, pero no lo asentamos, no lo aterrizamos, ¿no? Entonces, el descubrimiento me lleva a tomar conciencia. Para mí el desarrollo personal no puede existir si no somos capaces de tomar conciencia de las situaciones, de lo que nos rodea, porque vamos en automático, ¿vale? Entonces, cuando uno toma conciencia, nos llevaría a la tercera fase, que sería la fase de acción. Es decir, el coaching es coaching porque te lleva a la acción. Si no, no sería coaching, sería al menos una parte del coaching. El coaching te lleva a que una vez que tú tomas conciencia sobre algo, le ayudes a aterrizar. Vale, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Ahora que te acabas de dar cuenta de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, esa persona se responsabiliza de pensar, y aquí aparece ese proceso grow de, oye, ¿qué opciones tienes? ¿Qué alternativas? ¿Vale? ¿Qué obstáculos te encuentras? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, te lleva a la acción. Y la acción repetida te lleva a la cuarta fase, que sería el hábito. Hábito integrado. De tal forma que cuando alguien hace todo ese proceso, tú le acompañas, la persona encuentra los recursos que necesita para integrarlos, interiorizarlos y crecer. Cuando se convierte en hábito, de alguna manera, esa persona ya lo tiene integrado, puede funcionar con ello. Entonces, muchas veces se cae en el error de pensar que ese acompañamiento es un acompañamiento que es permanente, que es eterno, que... No. Si se hace un buen acompañamiento, eso debe tener una duración en la que la persona despega y hace sus cosas sin necesidad de tener que tirar de alguien. En el ámbito de la educación, claro, ese proceso es un proceso, vosotros tenéis un problema muy grande que es los tiempos que tenéis, el cómo podéis encajar determinado tipo de dinámicas dentro de la propia clase, los currículum, etcétera, ¿no? Entonces,
en los propios debates que se establecen. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de trabajar el feedback individual. Date cuenta que hoy por hoy la única forma que tenemos de evaluar son, pues eso, las notas que tenemos. Entonces, un chico que no tiene capacidad o que le faltan capacidades en algunas de las inteligencias, ¿no? Lógico-matemática, lingüística verbal, parece que el sistema le devuelve que no es apto. ¿Por qué? Pues porque te pone una nota que te dice que tienes un 4 y que no eres apto. Entonces, hay tantas capacidades que se nos quedan en el camino, hay tantas posibilidades que no se quedan, y hay ocasiones en las que un simple reconocimiento por parte de un docente en otros ámbitos que no son específicamente los que tienen que ver con la nota de matemáticas, sino con el esfuerzo, con otra serie de dinámicas que suceden en clase. Entonces, el proceso este de reflexión, descubrimiento, acción y hábito sí se puede integrar o en grupal en el aula, según las dinámicas que vamos estableciendo, o de forma individual en este caso, cuando hay que sacar tiempo para poder hacerlo, ¿vale? Buscar la fórmula para poder hacerlo, haciéndoles conscientes, y por eso decía yo lo del concepto de la proactividad, para mí es importantísimo. Hombre, no es lo mismo trabajar proactividad con chavales de 12 en adelante que cuando son más pequeñitos, ¿no? De hecho, cuando hemos trabajado en el ámbito educativo, hay veces que trabajamos de teacher coach o de mentor coach. ¿Por qué? Porque el teacher coach, o digamos que en este caso el coach puede trabajar con chavales que ya tienen capacidad de poder discernir, pensar y indagar dentro, y cuando son más pequeñitos sí estamos en un estilo mucho más directivo de lo que tienen que hacer, ¿no? Se están formando, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con ellos la proactividad para hacerlos tomar conciencia, y esa sería otra toma de conciencia, de que ellos tienen la capacidad de conseguir resultados acorde a su entorno, ¿vale? Con lo que tienes, hacer lo que puedes. Yo hay veces que pienso que estamos retrasados con este tipo de momentos en los que les descubrimos la posibilidad de hacer las cosas. Y te pongo un ejemplo muy simple. Tenemos programas donde hemos trabajado, por ejemplo, se llaman el Talenting, que es un programa dirigido a adolescentes, para indagar en este caso sus capacidades y sus talentos. Cuando hemos trabajado con ellos en educación no formal, hemos tenido que salir fuera, nos hemos dado cuenta, ellos se han dado cuenta, ellos lo han manifestado, que en muy poco espacio de tiempo empezaban a descubrir que tenían capacidades y fortalezas que en otros entornos no son capaces de ver porque nuestras dinámicas educativas están enfocadas a otro ámbito, ¿no? Entonces ahí hay un reto muy fuerte, Luis, en el que tenéis que, de momento, mientras seguimos cambiando ese sistema, de forma muy particular, el incorporar este tipo de dinámicas para hacer que los chicos puedan crecer, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Por allí? Buenas. Pues nada, lo primero, darte las gracias porque tenía muchísimas ganas de escucharte y bueno, pues me ha gustado mucho, ¿no? Muchas gracias. Estaba expectante. Mi nombre es Esther Giraldo y, entre otras cosas, pues soy madre. Y quería saber cómo aplicar la figura del líder coach en el ámbito doméstico y saber si la figura del líder coach podía ser asumida por un niño y que qué ocurre en ese caso. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias, Esther, y por tus palabras. Ya sabes que yo soy un fan número 1 en la guía de neuroeducación, de la que todos bebemos. Mira, la figura del padre coach, madre coach, por hacer el juego de palabras, básicamente, es súper relevante en el entorno doméstico, ¿no? En la educación de nuestros niños. Por ejemplo, como decíamos, el uso de preguntas poderosas, ¿no? El tomar conciencia de qué tipo de preguntas pueden aplicar en un momento dado ante una circunstancia que él se está planteando, ¿no? El uso de los estilos de intervención que hemos dicho, ¿no? O sea, como muchas veces, sin ser conscientes y en nuestra pretensión de ayudarles, somos mucho más padres y madres sobreprotectores que ayudarles realmente a encontrar ese dolor que tiene un padre cuando ve a su hijo o a su hija, digamos que sufrir, ¿no? Y que quizá en otra época de nuestra vida, en otras épocas ni se lo planteaban y ahora pues enseguida corremos a proteger para que no puedan sufrir, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo realmente es generarle problemas a futuro, ¿no? El no ser suficientemente independientes. La figura del padre-madre coach en ese sentido puede ayudar a que ellos sí empiecen a trabajar esa autonomía personal de cara al futuro que se van a encontrar sin ninguna duda, ¿no? Cuando trabajamos con ellos desde los distintos niveles comunicativos y queremos realmente
de alguna manera, sacar esa información que necesitamos como padres de qué está pasando, y más en ciertos momentos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? donde ni ellos mismos saben cómo manejarse a sí mismos, ¿no? Bueno, pues el trabajo, en este caso, de saber escucharles desde la empatía más profunda, siendo muy difícil, porque al final lo que te están diciendo, y siendo conscientes de que, yo siempre digo lo mismo, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito, por ejemplo, profesional, uno no puede utilizar un estilo de coaching puro. ¿Por qué? Porque una de las actitudes que se maneja en este sentido es el de la escucha activa, y otro es el de la aceptación incondicional. ¿Qué es la aceptación incondicional? La aceptación incondicional es, me digas lo que me digas, no te voy a juzgar, ¿vale? Eso es muy difícil y es muy complicado. En el entorno de las amistades no ocurre porque enseguida le decimos a la persona lo que sea, pero si por algún motivo alguien se abre cuando habla contigo es porque siente que no está siendo juzgado, se siente escuchado. Claro, ¿cómo un padre o una madre puede escuchar de forma impasiva el que tu hijo te esté desvelando cosas, si llegase ese caso de complicidad, que realmente te están afectando, te están llegando, ¿no? O sea, es muy complicado poder hacer un estilo puro, en este caso desde el punto de vista del padre. Pero hay ciertas herramientas que sí nos facilitan, en este caso, el tomar conciencia nosotros desde nuestra posición como modelo de referencia que somos respecto a lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, en la indagación de sus talentos, en el trabajar con ellos respecto a sus capacidades, a su valoración personal. Yo estoy ahora mismo con 3 adolescentes maravillosos, de 16, 14 y 12. Quizá ahora os podéis entender por qué mi corte de pelo, ¿no? Esa tensión. Y claro, es un momento vital en el que son todo dudas, todo contradicciones, donde compartes momentos de una reflexión profunda súper bonito, y donde compartes momentos de monosílabos absolutos, bien, mal, sí, no, y donde muchas veces sientes que no tienes capacidad de entrar en su mundo, ¿no? Yo en ese sentido, fíjate que soy mucho tengo la sensación de que esa lluvia fina permanente que ellos están recibiendo con el ejemplo no es tanto lo que dices, sino lo que haces, y el ayudarles, sobre todo, a descubrir esas capacidades que tienen. Si por algo creo que me dedico a lo que me dedico, y creo que toca el ámbito profesional, también el ámbito educativo, y empiezo a poner mi foco en el ámbito adolescente, quizá por una necesidad, es para intentar que no le ocurra a mis hijos, fíjate, vuelvo a hacer esa esfera otra vez de protección, pero que no le ocurran cosas parecidas a las que me pasaban a mí, que llegué a creer que no valía mucho. Yo reconozco que el sistema educativo me decía que no era un buen estudiante. ¿Por qué? Porque mis notas eran, según el sistema educativo, una persona mediocre. Ya está. Inteligencia lógico-matemática, lingüística verbal, en las que fui muy mal evaluado y luego, paradójicamente, me convertí en economista y me dedico a hablar. Pero bueno, son cosas que pasan Entonces, en todo ese proceso, yo entendía que yo tenía muchas más capacidades que podía desarrollar, y nunca llegué a encontrar, más allá del deporte, que lo practicaba y no se me daba mal, pero no encontraba espacios donde yo sentía que podía crecer desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo porque no encontraba reconocimiento externo en cuanto a eres o no eres. Tú lo intuías o lo creías, esas cosas que uno piensa por dentro de yo sé que yo... Entonces yo creo que desde el contexto educativo hay dificultades, pero en el contexto doméstico tenemos una capacidad enorme de ayudarles a reconocerse a sí mismos y a trabajar con esas fortalezas y esas capacidades para que pongan el foco sobre todo en eso. Es decir, en un momento como el que tenemos, donde tendrán que dedicarse a trabajos que todavía no se han creado, con herramientas que no han sido desarrolladas y con problemas que todavía no han surgido, y respecto a qué hago yo en el mundo sin saber a qué me dedico, porque no sé en qué soy bueno, creo que hay un proceso de descubrimiento personal donde hay que ayudarles a trabajar a ellos en su propio autoconocimiento, desde ahí en la indagación de esa fortaleza, y conectar con sus pasiones para que el día de mañana aquello que quieran hacer esté ligado con la persona que son. Y esto, que no es fácil de hacer, porque no es fácil, además es un proceso, y que los entornos muchas veces en los que parece que lo tenemos delegado, que es como en el ámbito educativo, tienen absolutas dificultades, porque también tienen otros ámbitos que hacer. Yo creo que desde la perspectiva del padre, madre, coach, se puede trabajar mucho en esa dirección, ayudarles en ese autoconocimiento, en la indagación de sus fortalezas, en su planteamiento de objetivos personales, profesionales, en sus compromisos, en su proactividad, en que sean personas capaces de valerse por sí mismos. Respecto a si un niño puede o no puede hacer esa figura, pues yo entiendo que depende mucho también de la madurez del propio niño, ¿no? O sea, una cosa es que a un niño de forma natural le salgan ciertas cosas. Yo no siendo niño, pero yo reconozco muchas de estas cosas
y creo que he conectado con mi pasión a lo que me gusta. Hay muchas cosas que yo hacía de forma natural cuando era más jovencito, sin saberlo. Es decir, las hacías y ahora te las explicas. Entonces yo entiendo que alguien puede tener ciertas cualidades. De hecho, yo uno de mis hijos, no voy a decir que sea un clon, se parece mucho. Y yo cuando lo veo que tiene unas capacidades tremendas, pero no debo ser yo quien le diga lo que creo que debe ser, sino que él tiene que indagarlo, explorarlo y tener el convencimiento de que quizás sea eso. Pero quizás desde mi posición sí está el darle la posibilidad de que él pueda explorar ese mundo para tomar sus decisiones. Yo creo que ahí es donde probablemente se encuentre, más allá de lo estrictamente emocional, del cariño, o sea, estamos hablando un poco más desde un punto de vista más ejecutivo, creo que ahí es donde tenemos nosotros un poco esa función como padres, madres, coach, ¿vale? Luego ya lo del cariño ya forma parte bueno, pues de la persona, ¿no?, en sí mismo. Entonces, ¿hay niños que pueden ejercerlo? Yo creo que depende también de su madurez personal, ¿no? Pero si les sale de forma natural, a lo mejor alentarle a alguien, un niño que tiene mucha facilidad o que todos los niños confían en ir a hablar con él, porque dar buenos consejos, porque sabe escuchar, porque... Bueno, pues yo creo que tengo uno de esos en casa y él nos lo cuenta y lo que hacemos es potenciarle, es decir, oye, pues, ¿y a ti qué pistas te da el hecho de que haya gente que confíe en ti o que te cuenten las cosas? ¿Vale? ¿Se te da bien? ¿Te gusta? Bueno, pues quizá por ahí puedes tirar, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de casa es algo que no hace. Entonces, bueno, yo entiendo que esa figura es una figura que puede y que va sucediendo, que también hay cualidades más innatas en cierto momento, aunque esto se trabaja, y que dependiendo de la madurez, pues hay niños que sí lo pueden ejercer. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Por allí? Hola, Raúl. ¿Qué tal? Soy Benito Ramos, maestro y ahora en la actualidad asesor y director del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz. Sí, es verdad que en el sistema educativo, también conocedor del sistema asociativo y, por tanto, también en la sociedad, ¿no?, en la que estamos aquí en Extremadura. Y te diría, en este entorno no buca, por el buen clima generado, por tu buen hacer, que precisamente algo casi de libro, pregunta casi de libro. ¿Cuál sería la clave para aprender rápido en ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo? Gracias, Benito. Bueno, a ver, yo no sé si rápido, porque también depende de las capacidades de cada uno, pero yo creo que hay una clave que es importantísima tener presente a la hora de plantearnos el proceso de aprendizaje. Se habla mucho de aprender, pero yo creo que hay conceptos que tenemos que manejar también. No voy a decir que sea como un chip o como un botón que tenemos aquí dentro para tomar conciencia. El proceso de aprendizaje tiene básicamente cuatro fases, ¿vale? Y a mí yo siempre me gusta poner un ejemplo para que sea mucho más gráfico entenderlo, ¿vale? Imaginaros que tenemos 12 años. Con 12 años, nuestras necesidades de desplazamiento están cubiertas. ¿Por qué? Porque vas donde puedes y donde no puedes, no vas. Y si te vas de vacaciones con tus padres, pues te llevan ellos. Y si es un cumpleaños al otro lado de la ciudad, te llevan. En ese momento eres inconsciente, incompetente. No sabes que no sabes, ni te lo planteas. De hecho, es una época preciosa, ¿eh? Cuando no tienes ese tipo de planteamiento, es una época finalmente bonita. Bien, cumples 17, 18 años, te quieres mover, quieres tener cierta autonomía, cierta libertad, y en ese momento tomas conciencia, aunque ya lo sabías, pero se pone de manifiesto que no sabes conducir. Entonces, en ese momento eres consciente, incompetente. O sea, sabes que no sabes. ¿Qué haces? Te apuntas a una autoescuela, haces un montón de prácticas, un montón de test, y un buen día, pues, con tu carnet en la mano, ya te sientas en el coche de tu padre o de tu madre para hacer tu primera salida, digamos, ya con tu carnet, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues nada, te sientas, lo tienes todo perfectamente fresco, te acabas de examinar de todo, y entonces nada, pues colocas perfectamente el asiento a la altura adecuada, a las 3, a las 9, 90 grados, todo perfecto, tu palanca, todos los pedales, que si espejo por aquí, espejo por allá, intermitente, cinturón, o sea, totalmente consciente de todo, ¿no? Y en ese momento arrancas, intermitente sales, y cuando vas conduciendo, que son muchas las variables que tienes que manejar dentro del cuadro de mando, los pedales que además son distintos a los de la autoescuela, este cambio va más fuerte o más rasca más que el otro, en fin, suena distinto. Bueno, cuando estás con 1000 cosas dentro, resulta que los de fuera también se mueven y además te pitan, ¿vale? Por aquello de que vas despacito. Bueno, el caso es que después de 5 o 10 minutos, en las dos líneas, te bajas con una tensión tremenda. ¿Por qué? Porque sabes conducir
lo tienes clarísimo, pero tienes que poner toda tu conciencia en lo que estás haciendo. En ese momento eres consciente, competente. Lo sabes hacer, pero tienes que estar a eso. No hay otra. Esto es como el chiste, a roles o a setas. Pues a eso, en lo que estás. Bien, y llega un momento que a fuerza de repetir, ¿vale? Práctica, pues ya llegas, te coges, te montas en el coche, le pones el cinturón, bajas la ventanilla, sacas el brazo, vas con el WhatsApp, el que lo va, conduces, de vez en cuando te despiertas mientras conduces, vas completamente en automático, te sale de forma natural. Ya no tienes que escuchar, las marchas van solas, en fin. En ese momento eres inconsciente, competente. Lo sabes hacer y no tienes ni que pensarlo, te sale solo. El conocimiento está en la conciencia competente, en ese proceso. Y el aprendizaje en el momento en que ese conocimiento lo interiorizas, lo haces tuyo y te sale de forma absolutamente natural. Entonces, todo ese proceso requiere de tus métodos, trucos, tus rutinas para aprenderlo, para no tener que repetirlo cada vez que lo haces. ¿Qué ocurre? Que ha habido gente que aprendió a hacer las cosas de una manera determinada, a fuerza de repetir, y le funcionaba. ¿Qué pasa? Que estamos en un entorno buca, completamente cambiante, en el que las cosas han cambiado muy rápido. Gente que sigue haciendo las mismas cosas en un entorno completamente distinto. ¿Qué ha ocurrido al final? Pues que hay cosas que ya no funcionan. Por tanto, para poder seguir aprendiendo es necesario desaprender. Y el desaprendizaje es un concepto que nos duele. O sea, el desaprendizaje implica básicamente dos cosas. Por un lado, desapego. Somos seres apegados, o sea, no hay más que mirar los trasteros o nuestros armarios. Mientras hay sitio, pues allá que van las cosas, ¿vale? Y el día que alguien te coge la camisa y te la va a tirar, no, perdona, si me la voy a poner hoy, o sea, hace 3 años que no te la has puesto. O sea, mientras haya sitio, allá va. Entonces, ¿qué ocurre? Que el desapego duele. Me estás diciendo que gran parte de lo que yo he aprendido, el tiempo, el esfuerzo, el dinero que he invertido, ya no me es útil. Hombre, yo no digo que todo, pero una parte, desde luego, ya no te es útil. Entonces, el desapego, por un lado, y el otro sería la humildad. Humildad entendida como pues, el de entender que cualquier persona en cualquier momento de tu vida te puede enseñar pues, en cualquier ámbito. Fijaros aquí mismo, aquí hay un montón de maestros. Y entonces sería absurdo pensar que solo uno puede aprender de aquí para allá. No, al contrario. Somos muchos los que podemos aprender de todos los que estamos aquí. Y es un concepto de humildad. Humildad que tiene que ver con humus, la capa de la tierra, tener los pies en la tierra, y el humus, que es la capa más fértil donde las cosas florecen. Así que desde ese punto de vista, desde la humildad y el cuestionamiento permanente, mi conciencia acerca de mi incompetencia permanente, acerca de cómo puedo aprender cosas nuevas, de quién puedo beber, quién me puede enseñar, dónde puedo de forma significativa seguir aprendiendo, pues uno se cuestiona y desde ahí llega el reaprendizaje. Por tanto, el proceso sería aprender, desaprender, reaprender. Pero no podemos seguir aprendiendo, y esto es como cuando uno tiene una botella completamente llena y sigue echando, al final rebosa, hay que vaciar una parte de eso. Y esa es una de las cosas que más nos cuestan, está ligada a la parte intermedia del iceberg, a nuestras creencias y nuestros paradigmas, de entender que las cosas son así, y son así, y siempre han sido así, el no cuestionarlas. Un líder coach nos ayuda a cuestionar precisamente ese ámbito. ¿Qué es lo que ya no te es útil? ¿De qué te debes despojar? Son preguntas que podemos utilizar en un momento dado como preguntas poderosas. Oye, ya no es tanto el qué es lo que necesitas cargar en tu mochila. Cuando tú vas a la playa, pues en tu mochila metes las cosas que necesitas para la mochila, o sea, para la playa, pues unas chanclas, una toallita, alguna cervecilla así fresquita y unas gafas de sol. Bueno, las 4 cosas que necesitas, la crema. Pero si esa misma mochila que cargas contigo vas a un lugar diferente, que es la montaña, pues lógicamente puedes intentar meter lo que necesitas para la montaña dentro de la mochila. No te cabe. No te cabe, ni te puedes ir a la montaña con las cosas que llevas en... Entonces, uno tiene que tomar conciencia de qué cosas debe sacar de su mochila y qué cosas son las que debe introducir en la mochila en función del destino al que se dirige. Por eso es tan importante, cuando trabajamos desde la perspectiva del acompañamiento, ayudar a alguien a entender cuál es el destino al que se dirige. En cualquier ámbito, tanto si eres un chico joven y cambiarás muchas veces de destino, como en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? O sea, el estar permanentemente buscando los destinos a los que uno se dirige, porque en función de eso, uno carga su mochila o descarga la mochila para lo que necesita, en este caso, en ese trayecto, ¿no? El proceso es aprender, desaprender, reaprender. Pero si no somos capaces de desaprender, insisto, y eso sí es un chip que está aquí en nuestra cabeza, difícilmente podremos emprender el camino del reaprendizaje para darnos cuenta dentro de muy poco tiempo que tendremos que seguir haciendo el mismo proceso.
Y hace muy poquito, por parte de José Antonio Marina, todos lo conocemos, es un referente en educación y en padres, y decía que, claro, que anteriormente, en un mundo lento, con que uno diese una formación corta en el tiempo, le valía. En un mundo rápido necesitamos formaciones que se van superponiendo y que necesariamente necesitan ir saliendo de forma significativa. Así que ese famoso refrán del saber no ocupa lugar, a mí personalmente me parece que el saber ocupa lugar, sobre todo cuando no deja espacio a otras posibilidades. Y esto me lo encuentro muchas veces cuando trabajamos en entornos, por ejemplo, profesionales, y vas a hablar de trabajo en equipo. Tú dices, trabajo en equipo. A mí un curso, ya he recibido 7 cursos de trabajo en equipo. La pregunta es, vale, pero ¿y trabajas en equipo realmente? ¿Qué me vas a contar a mí que tengo ya una experiencia de...? Probablemente muchas veces ese es el principal obstáculo que nos impide poder aprender. La resistencia a quedarnos con lo que ya sabemos o pensamos que es lo válido y no estar abiertos y ser permeables a otras posibilidades. Entonces, ahí es donde aparece la humildad, ¿no? El decir, oye, pues este chico joven o esta persona mayor, que también nos ocurre con generaciones distintas, atesora un conocimiento que me puede ser súper útil. Oye, por favor. Gracias, Benito. ¿Por allí? Sí. Enhorabuena, Raúl. Ha sido un placer volver a escucharte. Soy Aaron Martín, soy deportista profesional. Y claro, dentro de mi sector del deporte siempre se enfoca sobre todo a los resultados que podemos tener los deportistas en las diferentes competiciones. Cuando has mencionado la secuencia lineal que hay que seguir, pensamientos, emociones, acciones y resultados, ¿hasta qué punto, sobre todo llevado a mi sector, aquí los resultados no es la parte fundamental en esa secuencia? Fíjate, podría intentar lanzarte la pregunta de vuelta. Yo creo que no es una secuencia lineal, me parece que es una secuencia completamente caótica, ¿no? El resultado final es, digamos, el elemento por el que te van a medir y al final, en el mundo del deporte de alto rendimiento, el que te etiqueta como un campeón, como una medalla de plata, como un bronce o el resto del mundo, ¿no? Entonces, me sigo manteniendo en mi... O sea, quiero decir, desde el punto de vista del trabajo, como líder coach, en vuestro caso específicamente, creo que el trabajo es mucho más de auto-coaching que en cualquier otro. Es decir, ese permanente trabajo que uno necesita hacer en los orígenes del coaching, luego en su deriva, digamos, cuando aterrizó y se popularizó en el ámbito profesional, empresarial, había una época en la que empezó a trabajar el coaching deportivo. Y hay un libro de Galway que se llama The Inner Game, el juego interior. Y él trataba de explicar cómo era posible que deportistas que técnicamente eran mucho más potentes que otros, pues alcanzaban peores resultados que otros que a lo mejor técnicamente no eran tan buenos, pero al final llegaban los resultados a otro nivel, ¿no? Tenemos un ejemplo clarísimo con nuestro querido Rafa Nadal, ¿no? Ese famoso juego interior. Él decía que el principal enemigo cuando estás en una cancha de tenis no es el rival que tienes enfrente, sino que eres tú mismo. Lógicamente, cada uno de nosotros tenemos nuestros límites físicos, ¿eh? Yo creo que el propósito de un deportista es pues llegar al máximo de tu capacidad, ¿no? Porque al final tú puedes llegar a tus límites y siempre puede haber alguien que sea mejor que tú. Y contra eso, pues entiendo que en una competición pues puedes hacer lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, en ese proceso de juego interior, la forma en la que tú enfocas esa actitud, ese pensamiento, esa creencia respecto a tu capacidad de conseguir cosas. Decía Henry Ford que tanto si crees que puedes como si no, en ambos casos tienes razón. Y es que es verdad que gran parte de nuestra realidad la configuramos desde nuestra forma de percibir la realidad. En el coaching ontológico se habla de observadores. El observador configura su realidad, de tal forma que somos observadores y ante un mismo estímulo, pues cada persona lo vive de una manera diferente. El entorno buca, hay quien lo vive como una oportunidad y hay quien lo está viviendo como una completa amenaza. Y en ambos casos tenemos razón. Pueden ser una cosa y pueden ser otra. La cuestión está entre el que se aferra desde esa posición reactiva al no puede ser, fíjate, entonces lógicamente su actitud le está llevando a unos resultados, y por contra está la persona que de alguna manera, siendo consciente de la realidad, porque existe y está ahí, no vamos a negar que hay una crisis sanitaria, que hay un virus, aunque haya gente que diga que no existe, y no vamos a negar que hay una crisis también, en este caso económica, en fin, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es mi capacidad de acción en este ámbito?
¿Es humano el quejarse? Es necesario, incluso. Patalear un poquito también. O sea, es bueno darle salida. Ahora, uno no puede quedar secuestrado en esa emoción, en ese estado emocional, porque al final te lleva a estar en estados que no te llevan a un resultado positivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del deportista, en el que el resultado al final es la vara de medida, es la presión, es el objetivo final, lo podemos vivir también desde una doble perspectiva. O sea, tienes un objetivo claro, en tiempos o en posición, ¿vale? O en clasificación o lo que quiera que sea. Por tanto, sí tienes la capacidad de poder organizarte para hacerlo. Pero lo que yo creo que acompaña en todo ese proceso, y tú lo sabes seguramente mucho mejor que yo, es esa capacidad interna de mantener la energía, la motivación para conseguirlo. La motivación muchas veces la utilizamos y se habla de motivación como si fuese algo de estar muy feliz, muy contento, ¿no? O sea, ahora ponemos aquí una música así súper potente, tipo color esperanza, ¿no? Y entonces nos ponemos todos así súper felices. Pero eso es simplemente estar animado. ¿Por qué? Porque cuando salgas, te montes en el coche y vuelvas a tu rutina, desaparece. La motivación está ligada al hecho de tener motivos suficientemente fuertes. Si cuando tú como deportista de alto rendimiento, tu motivo es alcanzar X meta, y realmente es esa, harás todo lo que esté en tu mano para conseguirlo. Entonces, con la motivación, con el motivo identificado, ahora es cuestión de alimentar esa energía a través también del proceso de trabajo. Pero yo creo que la energía que mueve todo eso está aquí. Es un juego interior. Y probablemente nos encontramos con gente que tenga mejores capacidades técnicas, pero no encuentre la motivación suficiente para poner todo lo que tenga que poner o la energía interna suficiente para conseguirlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la figura o la posición o el coaching, el auto-coaching para trabajar todo esto para vosotros es muy importante y os puede dar unos resultados muy buenos. Gracias. Hola, Raúl, muchas gracias por tu intervención. Bueno, yo soy Lola Martínez, también soy deportista, entrenadora de natación, que aunque deporte individual a priori yo lo considero de equipo y así lo he vivido siempre. Y ahora quiero poner el foco en la parte de los entrenadores, ¿vale? Y las entrenadoras. Si crees que en esa gestión de equipos, de facilitadores, el que nosotros también los ayudamos a los deportistas en ese auto-coaching y somos sus líderes, sus entrenadores y los que pretendemos guiarlos en el proceso, en equipos que son heterogéneos, si crees que tiene cabida en esos valores y en esas creencias, en el poder introducir perspectivas de género, igualdad, lenguaje sexista, lenguaje inclusivo, para poder gestionar de manera más adecuada a tanto deportistas chicos y chicas, que desde mi experiencia creo que todavía no lo hacemos suficientemente bien. Y si en el proceso de comunicación, aparte, tenemos que tener en cuenta cuando nos dirigimos o establecemos esa vía de comunicación en ambos sentidos a una chica y a un chico. ¿O solo depende del individuo como tal, de la persona a la que te diriges? Voy a hacer una cosa que no he hecho anteriormente y es, ¿y tú que tienes esa experiencia, qué piensas? Yo personalmente y desde mi ámbito, 20 años dedicada a esto y espero que siga siendo así porque es un ámbito que me apasiona, creo que sí, que sí hay diferencias entre cómo comunicarnos y dirigirnos, expresarnos y conectar con una mujer, con una chica, con una niña, que con un hombre, un chico, un niño. Sí las hay, pero no las hemos aprendido desde la experiencia, la formación y la capacitación como entrenadores y entrenadoras. No existe, no se pone el foco ahí. Yo últimamente sí que he procurado centrarme en deporte y mujer y vas entendiendo cómo funciona, bueno, te van explicando un poquito más cómo funciona un cerebro y otro, y creo que es importante que tratemos desde el ámbito formativo pues incorporarlo, y además necesario para que funcionen los roles dentro de los equipos, haya una buena sintonía y que de hecho todos fluyamos hacia los mismos objetivos independientemente de las necesidades personales, pero sí, creo que sí. Quería tu opinión, claro. Bueno, tu opinión es mucho más cualificada que la mía en el sentido de que llevas 20 años trabajando con chicos y con chicas. En este caso ahora estás más centrado en el caso de las chicas. Yo entiendo, yo me he encontrado con personas
con chicos y chicas a las que el lenguaje inclusivo, por ejemplo, o el tratamiento desde esa perspectiva, le es relevante y otras personas a las que no les es relevante. Entonces, yo al final entiendo que más que una cuestión de género es una capacidad de conectar con lo que para esa persona es importante. Si para esa persona, esta chica, por ejemplo, el utilizar el lenguaje de género de esa perspectiva crees que conecta mucho mejor, pues uno debería utilizarlo. En el caso de un chico, o incluso hay chicas a las que a lo mejor no les... Digo por mi experiencia, por eso digo que aquí la experiencia que vale es la que tú encuentras en tu día a día. Pero sí me he encontrado con mujeres a las que no solo les da igual, sino que incluso les parece que no tiene sentido. Entonces, yo aquí lo que tenía es, teniendo el recurso y siendo consciente de que lo puedes utilizar, yo creo que es más utilizarlo en base a la persona que tienes delante, por lo receptiva o no que puede estar respecto a esto. Yo creo que es más una cuestión, más que de género, de persona, es lo que creo. Por tanto, siempre se ha dicho, y yo lo llevo escuchando desde que tengo uso de razón, que la persona más inteligente es la que tiene la capacidad de cambiar de registro en función de la persona que tiene delante. Puedes hablar con un ministro o puedes hablar con una persona de barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la capacidad de conectar está precisamente en subir tu capacidad de registro para abordar en cuanto al lenguaje verbal, no verbal y las temáticas, en un caso como en otro. En el caso que estamos hablando, mirad, el propósito, por ejemplo, en el ámbito de la programación neurolingüística, que es una herramienta también la tenéis en la guía, algunas anotaciones, de comunicación, ¿vale? De comunicación personal e interpersonal, nos habla también de distintas formas de enfocarlo. El objetivo de una buena comunicación es generar rapport. El rapport es esa conexión emocional que hay entre una persona y otra, en la que en muchas ocasiones parece que incluso que estamos bailando físicamente. Ese rapport lo podemos generar pues utilizando o mirando, por ejemplo, la dirección de los ojos, si es más kinestésico, auditivo, visual, y por tanto utilizar predicados más cercanos a la forma al patrón básico de esa persona. Lo podemos utilizar también cuando vemos su forma de comunicar. Los visuales son un discurso mucho más cíclico, mucho más gestuales, los kinestésicos son un poquito más introvertidos, más tímidos en su forma de comunicar. Los auditivos igual son un poquito más planos. Es decir, bajo mi punto de vista, más que el lenguaje inclusivo o no inclusivo, creo que hay métodos más propicios para conectar desde el inconsciente con la persona, observando todas estas cualidades, y la utilización de un lenguaje u otro creo que es una elección personal que puedes utilizar si tú consideras que la persona que tienes delante realmente es receptiva a ese tipo de lenguaje. No sé si esa es mi visión respecto a lo que me planteas. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Hola, Raúl. Yo soy Maripaz Castro, maestra de educación primaria de un colegio de Badajoz, y lo primero que quería era darte las gracias por la presentación que has hecho. Ha sido fantástico, muy ilustradora para mí. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. Adaptarse al cambio no es fácil. ¿Qué perfiles crees tú que se adaptan mejor y cuáles se adaptan peor? Vale. Bueno, vamos a ver. Voy a plantear la idea de perfiles desde una especie de matriz. Vamos a pensar en personas que son, digamos que son proactivas, ¿vale? Están a favor, y personas que están proactivas al cambio y reactivas al cambio, y gente que están, digamos, de alguna manera son activos y pasivos. Es decir, las personas que están a favor del cambio y que son activos, lo imaginamos en esta parte del cuadrante, serían personas emprendedoras, activas, inquietas, proactivas, enreas, emprendedores, llamadle como queráis. Son las personas que de alguna manera están motivando el que las cosas sucedan, van abriendo caminos, son punta de lanza, ¿vale? Luego tenemos personas que están a favor del cambio, pero que son un poco más pasivas, ¿vale? En este caso estaríamos pensando en personas, como diría mi hija, esos son followers, papá, seguidores, que son personas que las tienes ahí y dicen, oye, mira, tira tú, que yo te sigo, ¿vale? Yo no voy a poner mucha resistencia, pero yo te sigo, ¿vale? Necesito a alguien que vaya marcando el camino. Luego tenemos a personas que están, digamos, en contra del cambio y son pasivas. Yo esto les llamo los expectantes, los muebles. Están ahí, molestan lo justo, bueno, los rodeas, ya está, bueno, pues están ahí. Y finalmente tenemos a las personas que están en contra del cambio y son activas. Yo esto le llamo los opositores o la gente que pone palos en las ruedas. O sea, gente que no quiere
que suceda el cambio porque les deja en una posición de desventaja por miedo, por 1000 cosas, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros podemos llegar a estar en cualquier posición en cualquier momento, depende de nuestro momento vital. Entonces, más que perfiles a los que puedan tener dificultades, hay posiciones y momentos en los que nos encontramos pues, más propensos o menos propensos. Alguien que en un momento dado haya intentado iniciar un camino de transición y se parte la cara porque se pone delante y recibe por todos lados, a lo mejor pues, durante un tiempo dice, mira, yo me quedo un ratito aquí, ¿vale? Y, entonces, lo importante es que seamos conscientes de que en el crecimiento o el crecimiento personal, en el ámbito que sea, siempre tiene que estar desde la perspectiva del promotor o emprendedor y la perspectiva del seguidor. Seguidor entendiendo como estar propenso a lo que sucede. Querer resistirte a algo que ya está sucediendo, pues es una forma de intentar no vivir en la realidad, ¿no? Yo estoy aquí metido en mi zona de confort, o no, yo voy a hacer lo posible porque no ocurra. Entonces eso es insano. Nos puede llegar a ocurrir en algún momento de nuestra vida, sin embargo, es insano si es sostenido durante mucho tiempo. Entonces, sabremos que estamos en movimiento si permanecemos al menos en esos otros dos esferas. O en acompañar a otros, o en un momento dado incluso ser yo el que se convierte en punta de lanza, ¿no? Esa sería, bajo mi punto de vista, un poco la forma de afrontar lo que está sucediendo. Y eso también forma parte del proceso que decíamos antes respecto a la reflexión, el tomar conciencia. Necesitamos momentos y entornos de reflexión que nos permitan tomar conciencia de cómo estamos viviendo las situaciones que estamos en este momento enfrentando. No sé si responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Bueno, Muchas pues gracias. si os parece, yo quería daros las gracias. Creo que ha sido un momento, estamos ya en tiempo. Ha sido un placer, la verdad, compartir este ratito con vosotros, tanto la parte previa como el debate. Y bueno, pues dar las gracias a todo el equipo que hace posible que esto suceda, a la sociedad del aprendizaje como motor y como guía y como faro para que muchos podamos seguir y ser parte del cambio. Y mi invitación en este caso es que cada uno en su pequeña esfera de influencia pues se convierta en agente del cambio y que cada uno desde su posición bata sus alas de mariposa con la fuerza que pueda, porque seguro que desde ahí somos capaces de conseguir grandes cosas. Muchísimas gracias.